planteamiento de un nuevo modelo de desarrollo es sin duda una propuesta política de envergadura, una propuesta política de calado, que es, sin duda probablemente no es el rol de una sola institución ni el rol de un solo actor, sino que tiene que ser gozar de la participación de toda una sociedad. Un nuevo modelo de desarrollo, la propuesta de un nuevo modelo de desarrollo no es una cuestión de índole programática, por lo menos no es el caso nuestro. Nosotros no vamos a plantear cuáles son los programas, no vamos a especificar todavía cuáles son las políticas públicas específicas que se deben aplicar. Esto es básicamente un planteamiento de orden filosófico y de orden de institucionalidad y de infraestructura institucional para darle cabida a una nueva manera de hacerlo. Y esto tiene varias premisas debatibles, absolutamente, sin duda alguna. Para unas, para nosotros, creo que ya son superadas, probablemente para otros actores sociales son importantes. La primera base que tenemos aquí, nosotros lo hemos dicho ya algunas veces, para el empresariado venezolano, o para casi todo el empresariado venezolano, el modelo rentista extractivista se agotó. Y queremos un poco especificar qué significa el modelo rentista extractivista. El modelo rentista extractivista es básicamente la estructura institucional, la estructura económica que se dio el país a raíz de la aparición del petróleo. Y eso, por supuesto, no es un modelo que ha estado exento de altibajos, de modificaciones, pero que básicamente ha mantenido su propia estructura. Podemos decir que hubo uno más o menos desde el año 20 hasta el año 45, después vinieron las reformas del año 45, donde hubo elementos importantísimos que tienen que ver mucho con lo que es el planteamiento, esa coordinación tan importante que hubo entre el sector público y el sector privado, que básicamente se materializó en lo que fue la Corporación Venezolana de Guayana. Ese modelo después tuvo algunas profundizaciones en la década de los años 50, y después en los años 70 pues tuvo quizás una de las más importantes transformaciones, cuando se pasa de tener el Estado el control y uso de la renta a tener el control de la renta y el control de la producción. Y ahí es cuando se exacerba el modelo rentista, y ahí es cuando se exacerba la intervención del Estado en los temas económicos, y es también cuando comienza la pérdida de la productividad de la economía venezolana, que llegó a tener un índice de productividad donde la productividad de la industria petrolera era 11 veces la productividad del resto de la industria. Eso prácticamente te decía dos cosas. En primer lugar, que la evolución de la productividad en la industria petrolera había sido proceso de un manejo inteligente de la industria durante muchísimos años, de reinversión constante, de capacitación, de volúmenes y masa crítica suficiente para tener unos procesos que nos permitían mucho ser el barril más barato del mundo. Cuando se quería, digamos de alguna manera, venderlo bien que se estaba haciendo en el negocio petrolero, se decía que teníamos el barril más barato del mundo. Cuando se quería destruir lo que estaba pasando en la industria petrolera, se decía que teníamos el barril más barato del mundo por condiciones geológicas. Te decían que lo teníamos por condiciones geológicas, inmediatamente decían que teníamos una declinación natural de 25% de los pozos interanuales, y que por eso había que tener la inversión constante. Entonces no era tan cierta las cosas, y lo que la competitividad del negocio petrolero fue porque el modelo se apuntaló allí, la sociedad lo acompañó allí. Inclusive la diplomacia venezolana en sus mejores momentos se centró en hacer del petróleo un elemento fundamental en la diplomacia, porque era nuestro principal producto de exportación. Diplomacia comercial también, porque al fin y al cabo es parte de una de las áreas de la diplomacia. Ahora, ese modelo que tuvo enormes momentos de éxito, la movilidad social en Venezuela, la capacidad de consumo, el proceso de urbanización de la sociedad venezolana, los índices educativos, el crecimiento de los temas de salud, la multiplicación de las universidades, el índice de productividad que llegamos a tener a mediados de los años 70, sin duda nos hicieron un país de vanguardia en las regiones. Esto, por supuesto, no significa que estábamos exentos de problemas, de dificultades, de desigualdad, de exclusión y de muchísimas cosas, pero era un modelo que había logrado de cierta manera permear esa producción de riqueza en toda la sociedad.
Por supuesto que no fue lo más equitativo y desde hace muchos años el modelo nos está diciendo que tenemos que revisarlo. Y han habido intentos, han habido, digamos, iniciativas de tratar de mejorar esos rendimientos del modelo, pero al final hemos seguido basado en el modelo extractivista de la renta y sobre todo hoy en día, como decíamos, de la concentración de la producción de la renta. Ahora, este planteamiento tiene una premisa discutible para algunos, como decimos, para nosotros quizás para pocos, y yo creo que una de las premisas fundamentales es que nada va a volver a ser como era antes. Y eso es producto básicamente, no solamente de la realidad venezolana, sino producto fundamentalmente de las megatendencias que de alguna manera están ocurriendo en el planeta y de la que las megatendencias tienen algunas ventajas, por supuesto, y algunas desventajas. Tú puedes no montarte en la megatendencia, pero hay otras megatendencias que igualito te van a atrapar, quieras o no quieras. Y hay unas que, aunque los países no busquen montarse en esa tendencia, habrá algunos ciudadanos de esos países que sí podrán hacerlo porque tengan, digamos, capacidad de acceso a tecnología o capacidad de acceso a conectividad, que de alguna manera van a permitirles a algunos privilegiados montarse en las megatendencias que el resto no lo van a tener. Yo creo que ese es uno de los elementos fundamentales. El otro, por supuesto, esto es un planteamiento que busca una mirada hacia el futuro y que tiene mucho que ver y entender el rol significativo que tiene que jugar el sector privado venezolano y que tiene que jugar también nuestra institucionalidad. La capilaridad del sector gremial venezolano, la presencia en muchísimos municipios, en todos o casi todos los estados del país, en todos los estados del país hay una cámara, hay alguna asociación, algún lugar donde los empresarios de alguna manera se agremian para buscar conseguir sus fines. Yo creo que ese va a ser uno de los facilitadores de ese nuevo modelo y de la aplicación pues, de esta nueva propuesta. Pero eso también requiere una revisión profunda de nuestros modelos de gestión, de nuestros modelos de negocio y también de entender cuál es el rol del empresario en la sociedad. La sociedad venezolana, por supuesto, está viviendo una situación súper compleja. Bueno, no quiero profundizar mucho, creo que estos 2 días hemos hablado de todo esto, lo que ha significado en términos de calidad humana, de desarrollo humano, etc. La inmensa, la gigantesca caída del Producto Interno Bruto, ha cambiado los patrones de consumo, ha cambiado la calidad institucional, la misma infraestructura privada y pública, el reto que está presentando sobre todo las empresas medianas y grandes de desescalamiento, la insuficiencia de masa crítica en los volúmenes de trabajo, la falta de economías de escala para saltar a procesos de negocios digitales y de espacios compartidos que necesitan de volúmenes mucho más importantes, y esa casi que tormenta perfecta de acumulación de situaciones producto de la caída y producto de esa actualización, sin duda que van a necesitar a un empresariado distinto. Y también a una organización gremial distinta. Ayer lo decíamos, cuando en nuestra Asamblea Administrativa, tenemos que plantear cómo va a ser nuestra organización del futuro, porque buena parte del desarrollo económico se va a basar en las capacidades y en competencias que nosotros podamos generar y que sean nuestras instituciones gremiales base para el desarrollo de esa competencia y no solamente mecanismo para el lobby, para la incidencia, para el intercambio, digamos, con las autoridades y para conseguir, digamos, las medidas legislativas o de orden administrativo que necesitemos. Vamos a tener que entender también que las economías colaborativas comunes en el mundo moderno y base fundamental de sustentar los nuevos modelos de desarrollo, de alguna manera van a necesitar una articulación, una organización distinta de nuestro sistema gremial. Ayer cuando reconocíamos a Yaracuy Puede y también cuando reconocíamos la importancia que le habíamos dado a la formación de bloques, es porque básicamente entendemos que la organización que tiene que dar el mundo gremial tiene que ser algo distinta y que base en el desarrollo de esas capacidades que va a necesitar la empresa y en el desarrollo de esos recursos humanos, porque las empresas también en sí mismas
están viviendo procesos de transformación importantes por los temas que hay que tener en cuenta que están ocurriendo hoy en día y que este modelo tiene que incorporar. ¿Y cuáles son esas cosas que están ocurriendo hoy en día en tantas partes? Bueno, en primer lugar tenemos, sin duda alguna, la disrupción que está causando los avances tecnológicos. En segundo lugar tenemos la desmaterialización del hecho productivo. Cada día es mucho más frecuente, cada día es mucho más común conseguir espacios de construcción de valor donde no hay nada material que uno pueda tocar, que uno pueda palpar, que uno pueda recibir. Además, la construcción o la articulación de cadenas de valor desde puntos geográficos distintos, de distintos puntos del orbe, con personas que tienen distintas capacidades, que se desarrollan en ambientes que tienen distintos idiomas y que se rigen por distintas legislaciones, que están todos participando en la producción de un bien o de un servicio determinado, que en muchas de las ocasiones es para, digamos, atender las necesidades de toda la humanidad. Eso, por supuesto, es muy distinto que a un proceso material de construir cualquier cosa en un mercado determinado, en un solo idioma y que se rija a una misma legislación. Esos procesos de participación de actores globales en un solo servicio, en un bien, que a nosotros nos parecen cosas del futuro, son una de las cosas que más impacto ha tenido en el pasado reciente. Una de las cosas que más impactó la pandemia fue precisamente que rompió esas cadenas de valor donde articulaban distintos países y distintas realidades. Porque bueno, unos empezaron con el COVID cuando otros no lo tenían. Y cuando ya en algunos países lo superaron, el otro apenas estaba llegando y al final no se pudieron articular y se rompieron esas cadenas de valor. El nuevo reto también que tenemos, el Internet de las cosas, por ejemplo. Una cosa fundamental que para veces se está convirtiendo en un problema difícil de manejar, que son muchísimos de los negocios hoy en día, se mueven en un paradigma absolutamente contrario a lo que fue la vida económica de la humanidad hasta hoy. La vida económica de la humanidad se basó siempre en el principio de la escasez. Hoy en día se basa en el principio de la abundancia, porque lo que sobra es data, lo que sobra es información, lo que sobra es capacidad de análisis, lo que sobra es capacidad de hacer un producto particular para cada consumidor con las especificidades que cada quien las quiera. Es la capacidad de hacer para cada consumidor, responde a su edad, a su condición social, a su sexo, a su trayectoria de salud, etc. Hacer un contrato específico de seguro y no un contrato por adhesión que cubra todo con la misma realidad, como si tuviéramos los mismos riesgos. Esos son productos de la capacidad que tiene hoy en día la humanidad de aplicar de la abundancia y de hacer de la abundancia unos modelos de negocio y de gestión con un paradigma distinta al que tradicionalmente conocíamos, que era el de la escasez. Además de que hay abundancia, por supuesto, de tecnología, una cosa que muchos no creen, pero que también en realidad hoy en día hay abundancia de recursos financieros. Lo que por supuesto nosotros somos una superisla y una superexcepción, pero en el mundo lo que sobra es dinero. En el mundo más bien lo que están faltando cada día más son ideas y son espacios geográficos con capacidad realmente de articular y de aplicar esas ideas. Otra de los elementos, por supuesto, me estoy refiriendo mucho pues, a temas tecnológicos, pero yo creo que también hay una cosa importante que está pasando en la humanidad. Y voy a poner algunos ejemplos para referirme cómo cada vez están teniendo más importancia. Cada día hay más importancia en los mercados más grandes. El mercado más grande del mundo como comunidad es la Unión Europea, ¿no? Son tantos países, un poco más grande que los Estados Unidos y un poco más grande que China. Bueno, cada día los requerimientos de entrar productos en esos mercados hay que cumplir cada vez más condiciones. Bueno, trazabilidad, idoneidad, que no haya, digamos, trabajo de niños, que no haya explotación, digamos, por raza, por religión, que haya equidad de género, que haya energía renovable, que la huella de carbón sea positiva, una serie de exigencias que cada día se le están poniendo a los productos que son tendencias.
y que son tendencias que están viniendo, lo que ayer lo mencioné, el objetivo de desarrollo sustentable de las Naciones Unidas no es una oda a los buenos deseos, no es un ejercicio de poesía. El objetivo de desarrollo sustentable de las Naciones Unidas son productos de millones de horas de trabajo de quizás de las mentes más privilegiadas de la humanidad, tratando de diseñar cómo iba a ser ese futuro. Y lo queramos o no, cada día las legislaciones de los países, sobre todo los países desarrollados, que son los que imponen los perfiles y los criterios de consumo, cada día se van más acercando a esas exigencias que hacen este tipo de organizaciones. Y allí hace, por supuesto, que tengamos que ir entendiendo que tenemos que incorporar en nuestros procesos de negocio, en nuestros procesos de gestión, todas esas exigencias que cada día van a ser más comunes en todo eso. Y eso nos lleva, a su vez, a lo más importante que tienen esos objetivos de desarrollo sustentable, que es básicamente hacer un mundo más humano. Y nuestra propuesta tiene fundamentalmente que ver con eso. ¿Cómo hacemos un modelo de desarrollo económico, de inclusión social, que sea más humano? Y para nosotros tiene una premisa fundamental. Toda inserción en un nuevo modelo de desarrollo tiene costos, tiene facturas que hay que pagar. Y lo primero que tenemos que dar en cuenta es que sea probablemente a nosotros que nos toque pagar la cuota principal de esa factura. Por más allá que tengamos posibilidad de influir, por más allá que tengamos posibilidad de hacer lobby, de hacer propuestas, tenemos que entender que la factura tenemos que pagar cada quien en proporción, digamos, en relación a nuestra capacidad de pago. No podemos pretender, como se pretendió mucho en la década de los 90, en el consenso de Washington, que muchas veces las facturas las pagaban los más desposeídos y los más necesitados, simplemente porque eran la mayoría. Yo creo que este es un cambio importante a la hora de aplicar este modelo y probablemente va a existir algo de gradualidad, porque este modelo básicamente se quiere orientar dentro de su objetivo de desarrollo sustentable, porque tiene algunas premisas que yo creo que son importantes. Para nosotros, el centro, el propósito, el objeto, el fin de nuestro modelo, el ser humano entendido, por supuesto, como un ser productivo, pero también entendido el ser humano que realiza una actividad productiva solamente en aras y con el objetivo también de desarrollar plenamente su dignidad como ser humano. Yo creo que eso tiene que ser el elemento central de nuestro planteamiento. Estar claro que si queremos tener una economía mucho más humana, tenemos que también adaptar todo nuestro proceso, nuestra estrategia, nuestra visión de empresario, entender que nos toca resaltar. Yo ayer lo mencioné un poco en palabras, decía que se había pagado una gran factura, un gran esfuerzo, un gran sacrificio, sobre todo en los años de la hiperinflación más aguda y de la mayor escasez, y que los empresarios venezolanos habíamos hecho un enorme sacrificio, pero yo quise resaltar realmente el papel protagónico, fundamental y casi heroico de los trabajadores venezolanos. Mencioné ayer, bueno, que muchas veces los trabajadores tenían unos ingresos, en eso, cuando cobraban la quincena, muchas veces resultaba que el ingreso por día era menor a lo que les costaba el transporte para llegar a su sitio. Yo creo que esas son cosas que no pueden volver a suceder. Yo creo que esas son cosas que no benefician a nadie. Yo creo que esas cosas que sucedieron durante muchos años y que probablemente mucha gente decía, bueno, podemos estar sosteniendo porque el tema de los salarios ha llegado a este nivel, yo creo que con eso no se construye nada futuro, no se construye ninguna fortaleza, no se construye ninguna ventaja competitiva, no se construye ninguna capacidad. Al contrario, si tú no logras articular el esfuerzo material que está haciendo en tu empresa de alguna manera implique una mayor inclusión, un mayor beneficio para quienes participan en la cadena de valor, en la construcción del valor, yo creo que es un esquema que debe fácilmente ser superado y ser sustituido. Pero por supuesto eso también necesita cambios en la legislación, cambios, digamos, en la participación, cómo va a ser la participación de la fuerza productiva, del sector laboral. Y básicamente allí está uno de los elementos fundamentales y más difíciles de buscar un nuevo modelo de desarrollo. Tenemos que tener una institucionalidad y tenemos que tener un cuerpo legislativo que desate la fuerza de la creatividad, que desate la fuerza de la producción. La creatividad, la productividad,
la capacidad de generar cosas nuevas, la capacidad de impulsar una mayor multiplicación de la riqueza, tiene en Venezuela una camisa de fuerza. Camisa de fuerza que tiene sus defensores. Es natural que haya personas que de alguna manera quieran que ciertas cosas del status quo se mantengan. Pero básicamente, en la esencia, nuestra actividad hoy en día tiene una serie de limitaciones institucionales y legales que lo que tienen es aprisionado ese talento, esa capacidad que tenemos las empresas y los trabajadores de hacer las cosas de una manera distinta para beneficio de todos. No se puede entender el beneficio de la fuerza de la producción sin el beneficio de todos. Nuestros trabajadores estarán mucho mejor en la medida de que nuestras empresas estén mejor. Nuestras empresas estarán mucho mejor en la medida en que los trabajadores estén mucho mejor. Y esto que yo estoy mencionando no es retórica, esto no es un discurso para conseguir aliados, esto no es un discurso para conseguir apoyo. No, este es un discurso basado en que, partiendo de los principios de que en la medida en que busquemos esquemas colaborativos donde todos participemos, la sociedad va a estar mucho mejor. Y básicamente esto es lo que queremos, con estas premisas, que se tome la discusión en otros sectores. Otra de nuestras premisas fundamental es el desarrollo basado en el talento. Bueno, si decimos que nuestro objetivo es ser humano, la plena realización de sus capacidades, el pleno desenvolvimiento de su dignidad, también queremos un modelo que no se base en el desarrollo de ventajas comparativas, sino en el desarrollo de ventajas competitivas. Hay muchos ejemplos de eso, muchísimos. Se pueden estudiar y hay cualquier cantidad. Yo siempre utilizo el ejemplo de Corea. La competitividad de Corea en los temas de acero es increíble y no tiene ninguna de las materias primas básicas para tener acería, sino que su capacidad de competir en el mercado global de acero, que es un commodity, es básicamente el desarrollo de su talento y de sus ventajas competitivas. Entonces la gente nos pregunta, ¿por qué si Venezuela goza de tantas riquezas naturales, por qué hacemos un modelo de desarrollo basado en ventajas competitivas? Bueno, la respuesta es muy sencilla, porque cada día las riquezas naturales van a ser menos importantes en los modelos de negocio. Cada día lo que va a tener más valor, lo que va a agregar más valor, son los nuevos paradigmas de la riqueza, que son la información, la tecnología y el conocimiento. En la medida en que los procesos van evolucionando, no es que vamos a dejar de necesitar las materias primas, no es que vamos a dejar de necesitar los recursos naturales, sino que cada día su peso en la generación, su porcentaje en la construcción de valor va a ir cada día, digamos, perdiendo relevancia, porque cada día los países y las producciones van a sistemas y a generación de productos y servicios de lo que siempre hemos escuchado, de mayor valor agregado. En la medida que todos los sistemas económicos están buscando la generación de mayor valor agregado, las ventajas de las riquezas naturales van perdiendo relevancia en esa generación de mayor valor agregado. Porque el valor agregado se lo agrega es precisamente el talento, los procesos, los métodos, la capacidad de alcanzar más mercados, la capacidad de tener productos más adaptados a mayor gente, el singularity. O sea, una serie de efectos que está teniendo la abundancia de tecnología, la abundancia de recursos, la abundancia de procesos en la generación de productos cada vez menos dependientes. Además, que la historia de la humanidad, sobre todo la historia reciente de la humanidad, nos ha ido demostrando que cada vez más los recursos naturales van siendo más sustituidos o por otros recursos naturales o por otros procesos. Ayer alguien en una intervención aquí decía que sí, que hace algunos años era el carbón, y se sustituyó el carbón, todavía el mundo está lleno de carbón, y que vamos a un proceso de sustitución del petróleo avanzado, cada día son más la generación de energías alternas, cada día los mercados piden más las energías limpias. Todos ustedes habrán leído que hay países de Europa que han establecido que para el año 2050 o para el año 2000 tanto, todos los vehículos, no puede haber vehículos que trabajen con combustibles fósiles, sino con electricidad. Otros están hablando del nitrógeno verde, bueno, y así cada quien. Ya hay muchos países que no ven
propietario de una casa, al residente de una casa, ya no lo ven como consumidor de luz, sino como prosumidor. Tiene que tener esquemas alternativos donde en un momento consume y en otros momentos vende energía al sistema. Y algunos lo hacen solar, otros lo hacen eólico, otros lo hacen geotérmico. Y no solamente eso, sino que todas las regulaciones están orientadas a que cada quien aproveche y transforme la fuente de energía que le sea más beneficiosa y que le sea más asequible. Entonces todas las casas consumen y venden energía, depende de la hora del día, depende digamos, de la temporada del año, etcétera, etcétera. Esas son las nuevas tendencias y esas son las nuevas exigencias que si mañana queremos ir a esos mercados, probablemente que nos van a decir, ¿dónde está su huella de carbón? ¿Cuál? Hoy en día a lo mejor te piden la del país, mañana probablemente te pidan la de tu propia empresa. Y hoy en día te dicen, bueno, ¿dónde está su respeto a los derechos laborales de los niños? Entonces hoy en día te piden la del país y mañana te van a pedir la de tu propia empresa. Y eso ya existe. Y no solamente que existe, sino que el mercado lo premia, el mercado lo paga. Así como paga productos orgánicos, también paga productos que han sido, digamos, elaborados con todas esas megatendencias y todos estos lineamientos que han puesto los organismos internacionales. Creo que es fundamental en este nuevo modelo de desarrollo entender que tenemos que dar un salto cuántico en el tema de la tecnología. No es posible seguir insistiendo en modelos y en procesos de negocio que no tengan cada día una mayor incorporación tecnológica, porque simplemente no van a poder competir en el futuro y nos vamos a tener que enfrentar más temprano que tarde a la discusión si tenemos que proteger unos productos hechos aquí sin tecnología o permitir el acceso de productos de la misma calidad pero más baratos, producidos con otras tecnologías. Y yo creo que para todos está muy claro que el autarquismo que practicó Albania durante tantos años, ya sabemos los resultados que le trajo pues, a ese país. Si hay algo que es global, si hay algo que es universal, es el comercio. Y por la medida en que usted tenga la posibilidad de satisfacer las necesidades con productos más baratos, es muy difícil justificar las barreras para que esos productos entren a un determinado mercado. Esa es una cosa que va a llegar tarde o temprano. Y yo creo que allí, por ejemplo, es una de las cosas que yo decía, cómo articulamos nosotros nuestros gremios para que sean facilitadores de la aplicación de esas tecnologías en los procesos de negocio de nuestros afiliados. Porque el que no lo haga, eso no es una opción, eso no va a ser opcional, eso va a ser determinante. El que mañana no se monte, probablemente, poner un ejemplo, porque aquí está mi preferido, que está viendo con mucha atención, voy a poner el ejemplo de agricultura. El que no se monte mañana en esquema de agricultura de precisión, difícilmente va a poder competir con quienes ya lo están haciendo. Más allá de las distancias, eso cada día tiene menor peso relativo, la distancia geográfica de unos puntos a otros. Eso cada día cuesta menos relativamente y por eso que vemos países como los Países Bajos, que por cierto aquí está un representante, que es un país diminuto, con tremendos problemas digamos, de superficie, se mete el agua, se sale el agua. Vemos que creo que es el quinto país más productor de alimentos en el mundo, siendo un país tan pequeño. Bueno, precisamente porque ha hecho todo esto que estamos diciendo, que para nosotros es un salto cuántico. Y pareciera que es una mirada a un futuro wow, allá en el 2035. Sí, pero eso ya existe en muchos países del mundo. La agricultura de precisión, por ejemplo, es muy común en donde ustedes quieran que vayan. Y a cualquier país desarrollado que ustedes vayan a ver, van a ver que los tractores trabajan 24 horas al día y ya no les ponen esas luminarias que les ponían para trabajar de noche. Ya no hace falta, porque quien la maneja no es una persona, lo maneja una computadora. Entonces, bueno, esos procesos ya existen vehículos y camiones que no necesitan conductor. Y muchos dirán, bueno, por eso es malo, porque están sustituyendo al conductor. Bueno, pues eso es una discusión válida, pero no es menos válida que todos esos países desarrollados llegaron a esos camiones porque nadie quería ser conductor. ¿Y por qué nadie quería ser conductor? Bueno, nadie quería ser conductor porque precisamente con el avance de los procesos tecnológicos te ganabas lo mismo que siendo conductor desde tu tablet o desde tu computadora sin necesidad de estar en tu casa o pasar 10 horas sentado en un camión y los contratiempos de tráfico, etcétera, etcétera. Entonces, los países fueron quedando sin conductor, la respuesta es, bueno, voy a tener vehículos sin conductor. Y precisamente al final
tú ves en esas sociedades que la tecnología, que el avance, que el progreso es lo que está trayendo mejor calidad de vida para sus ciudadanos. Y yo creo que eso es lo que queremos todos. Otra premisa que queremos que yo creo que es importante, importantísima en Venezuela, es que nosotros traíamos una proyección que se rompió, que era la proyección de que durante estos años y como hasta el 2037 había lo que se llamaba el bono demográfico, que era que cada año teníamos más personas dentro de, digamos, en la edad productiva. Y entonces, ¿cuál era la ventaja de eso? Que teníamos, como teníamos más personas en la edad de capacidad productiva, tenías mucho más capacidad no solamente de agregar valor, sino que también tenías la capacidad de aprovechar, de fundar o de mantener un sistema de seguridad social, porque bueno, tenías más gente activa de lo que ibas a tener, digamos, en el mañana. Y esa pérdida de gente en capacidad productiva o en edad productiva es lo que ustedes a veces, si leen los libros de algunas mega tendencias importantes en materia demográfica, ustedes ven y dicen, bueno, ¿por qué Alemania va a importar 10 millones de mano de obra calificada en 20 años? Los alemanes van a traer 500.000 personas en edad productiva al año. Bueno, porque necesitan mantener los recursos humanos esa capacidad productiva y por supuesto, y además esa capacidad de contribución en los sistemas de seguridad social. Nosotros perdimos ese bono. Entonces, ¿qué nos dice eso? Que aún más y aún necesariamente tenemos que insistir en el tema del rescate de la productividad. Y entonces, bueno, que la productividad, bueno, yo lo he referido, no quiero insistir en el tema, la productividad era una mala palabra en Venezuela. Hace 10 años era quizás la palabra más horrible del diccionario. La productividad la entendían como explotación, como vasallaje, como especulación, o sea, tenían todo. No, la productividad no es nada mejor que, digamos, que la mayor capacidad creativa en el menor tiempo posible, con los menores recursos, para la mayor satisfacción de los consumidores. Eso es, vamos a decir, rapidito, pues tratando de decir que es productivo. Y eso debe ser una búsqueda permanente de todos los procesos productivos, de todos, sin excepción, inclusive aquellos procesos productivos que se basan en la satisfacción, en la comodidad del que viene, en la búsqueda de un servicio. Bueno, tú puedes tener la comodidad más grande y quieres darte pues el tema a lo mayor artesanal posible, y como lo hacían hace 500 años, pues quieres vivir esa experiencia, que lo hay. También, bueno, no es lo mismo si lo haces bajo en un tiempo determinado y a un precio determinado y así lo haces en otro. Y eso te lo va a dar, digamos, el que pueda ser productivo. Así que la productividad tiene que ser para nosotros la búsqueda constante, el objetivo constante. Pero eso no llega solo. Nosotros, la sociedad venezolana, producto de ese modelo rentista exitosísimo, a mediados de los años 70, tuvo un problema estructural que sigue teniendo. O tenía una ventaja estructural, por decirlo así, después de algunos años, que nosotros éramos de los pocos países del mundo que teníamos estructuralmente un superávit en nuestras cuentas externas. Nosotros teníamos más exportaciones que importaciones, fundamentalmente por el tema petrolero. Y tenemos todavía un récord, en términos relativos, pocos países lo han logrado, fue en el año 67. El superávit de nuestra balanza de pago en el año 67, el superávit, fue superior a las importaciones. Es decir, las exportaciones nuestras fueron el doble de las importaciones. Lo que nos quedó de ahorro era superior a todo lo que importamos en un año. Imagínense el potencial, la productividad enorme que habíamos desarrollado en nuestra industria petrolera. Eso hizo, obviamente, que la moneda se hiciera más fuerte y eso hizo que al final nuestra economía tenga un porcentaje de componente importado mucho más alto que el resto de las economías de nuestra región. Y eso es para nosotros un reto también de competitividad. ¿Por qué? Porque muchas veces nos acostumbramos, por ese poder adquisitivo, que para nosotros el aumento de la competitividad fundamentalmente significaba importar tecnología de otros países de punta y adaptarla a nuestros procesos. Y eso es una manera de aumentar competitividad. Pero no es la única. Ni es la más eficiente necesariamente. Ni es probablemente la de mayor impacto en el país. Quizás mejor impacto tenga desarrollar tú la propia tecnología. O desarrollar tú los procesos productivos que te puedan traer la misma productividad sin necesidad de importar la tecnología.
O, ¿por qué no?, desarrollar procesos de capacitación que te permita estructurar con tus colaboradores modelos de gestión y de procesos que también te ayuden a continuar la productividad. Pero entonces para nosotros el incremento de productividad producto de la importación de tecnología era un hecho esporádico, cuando la productividad y la construcción de capacidades por productividad es un hecho cotidiano, es un hecho de todos los días. No es voy a esperar que se me ponga vieja para traer la máquina nueva que me va a poner a la altura de Chile o lo que sea, no. Es a ver cómo hago todos los días para no perder el puesto de competitividad que tengo contra los competidores de otros países que rivalizan conmigo en un mercado o un producto determinado. Y eso, por supuesto, de la productividad es un cambio absoluto en la visión que hoy en día tenemos de negocio. De los saltos cuánticos en productividad, producto de la inversión, al mantenimiento de la productividad, producto de nuestro, digamos, acontecer diario. Y eso no es otra cosa que esfuerzo, que trabajo diario, que dedicación, que constancia, que mirada a largo plazo. Para mí, yo creo que una de las grandes dificultades que va a tener nuestro modelo en el sector nuestro empresarial es precisamente la necesidad de cambiar nuestro estado mental, nuestro mindset, de una visión de corto plazo a una visión de largo plazo basada en la construcción de capacidades para poder competir con esos mercados internacionales. Por supuesto, hemos dicho, otra de las características, esto que yo creo de las cosas que también dificulta y ayuda en la construcción de este nuevo modelo, es la diáspora venezolana. Y aquí esto nos puede jugar un doble efecto. Aquí tenemos que pasar del círculo vicioso que tenemos ahorita al círculo virtuoso. Bueno, ¿cuál es ese círculo vicioso? Bueno, el círculo vicioso es que en la medida que nosotros no aumentemos la productividad y no logremos que nuestros trabajadores, nuestros colaboradores tengan mejores ingresos, la gente se va a seguir yendo buscando mejores esperanzas. Pero si la gente capacitada es la primera que se va buscando mejores esperanzas, ¿cómo hacemos para aumentar la productividad si la gente capacitada se está yendo? Entonces, bueno, tenemos que romper ese ciclo y buscar alguna manera de elevar nuestro nivel de productividad, que nuestros colaboradores, nuestros venezolanos, sientan que se haya un futuro mejor en este país y se quieran quedar aquí y sigamos insistiendo en el círculo virtuoso, que en la medida en que más logro productividad, mayor voy a conseguir que la gente se quede aquí, y entonces voy a aprovechar en la diáspora para facilitar y ampliar mis relaciones de negocio. Porque la primera necesidad que tiene uno, pero cuando quiere buscar colocar un producto afuera, es por supuesto tener un producto de calidad y barato. Y lo segundo es la confianza a quien se lo vende, que realmente no lo pague mañana. Entonces no es lo mismo vendérselo a un chinito que todos son iguales y se llaman iguales, que vendérselo a alguien que vive en una ciudad de Europa que es hijo de tu madrina. Bueno, y no es lo mismo. Pues el día que el hijo de tu madrina te falla, tú sabes dónde vas a buscar a tu madrina y sabes cómo hacer, sabes dónde vive y es más difícil que se te pierda. Y ahí entonces empieza a traer todo y la confianza que te genera hablar con una persona que tiene tus mismos códigos, que habla tu mismo idioma, que probablemente tiene tus mismos, que coinciden con muchos valores, pero que además, por su experiencia afuera, ha tenido el ejercicio de una ciudadanía distinta que también te la estás transmitiendo y que es más fácil para tú entender que tienes que colocarte en esas corrientes modernas del pensamiento y de exigencia, porque los pares tuyos que se fueron allá ya lo están haciendo y ya no te lo están exigiendo unas reglas etéreas, sino una persona en carne y hueso con la que estás teniendo una relación comercial. Yo creo que la diáspora va a ser una base fundamental de la ampliación, digamos, de nuestro mercado. Ahora, ¿a quién va a hacer todo eso? Bueno, yo creo que no tiene mucho sentido en este ambiente discutir que ese es el rol nuestro. Y ese es un rol fundamentalmente nuestro. Y ojalá nos dejen que sea un rol nuestro y de los trabajadores. Ojalá el Estado no se meta a tratar de hacerlo. Esta mañana teníamos una discusión muy interesante en la última mesa, la penúltima mesa, la mesa donde estaban los diferentes sectores, y hablaban algunos de ellos del tema de las regulaciones. Las regulaciones no es el problema es la intervención, son dos cosas muy distintas. Bueno, y ojalá nosotros logremos convencer a la sociedad de que tiene que desatar esa fuerza de la creatividad y que tiene que permitir que el rol de la recuperación material del país
lo hagan las fuerzas de la producción, que son los trabajadores, la empresa privada. No se meta a hacer lo que no sabe hacer y que debería más bien buscar un mecanismo de ayudarnos a desatar las fuerzas de la creatividad y de la producción. Esto, por supuesto, para nosotros, además, requiere de una institucionalidad que tiene muchísimas aristas. Pero creo que una de las cosas que creo que va a hacer falta rescatar, yo no sé cómo tratar de transmitir esto porque no lo logro dibujar muy bien, pero voy a tratar Gabriel, estas cosas que he dicho yo no las entiendo, es el tema de la economía real. Una de las cosas que nos llamó la atención en este viaje a nosotros, que creemos, no sé si habrá estudios de eso, pero a mí me da la impresión que producto de estos últimos años, la incidencia de economía real en el país, en las regiones, es mucho más alta que hace quizás 20 o 25 años. Creo que el centro del país, sobre todo la capital, se ha ido hacia otro, más a la economía financiera, otro tipo de economía, no a la economía real. Yo creo que aquí el tema de la descentralización va a jugar un papel fundamental, y por eso siempre cuando veíamos la mesa de desarrollo les pedíamos que tratáramos de vincular no solamente la problemática, sino las potencialidades y las vocaciones, porque creo que cada región va a tener su especificidad si va a querer realmente ponerse en temas productivos. Y ahí decíamos nosotros, va a ser un poco difícil, pues cuando vamos a cada estado que vamos, no hay ningún estado del país, quizás uno, que recordamos nos diga que tiene una sola vocación. Todos tienen 30 vocaciones. No, nosotros somos agrícola, pecuario, turístico, comercial, industrial y de servicio educativo y de innovación y medicina. Pero ¿cuántos habitantes hay aquí? 700.000. ¿Cómo vas a lograr tú niveles de masa crítica y niveles de economía de escala suficientes para realmente ser competitivo en un territorio tan pequeño y con un recurso humano tan reducido? ¿O vas a con, digamos, inversiones tan relativamente pocas? ¿Cómo vas a ser tú globalmente competitivo en tantos sectores de la economía? Yo creo que aquí va a venir también, debería venir un realineamiento un poco del país, y ahí es donde nosotros hablamos ayer de que probablemente vayan a tener importancia los bloques regionales. Porque yo voy a ver un ejemplo que no tiene nada que ver con el esquema comercial y económico, pero que tiene que ver, por ejemplo, en el esquema de salud. Entre Falcón y Lara, la frontera de Falcón y Lara, o de Lara y Zulia, ahorita no recuerdo bien, hay dos municipios colindantes, y en los dos hay un hospital nivel 3. Dice, bueno, porque aquí hay dos nivel 3, bueno, porque el gobernador del estado Zulia quería un hospital nivel 3 allí, y el del estado Lara quería un hospital 3 también allí, cuando perfectamente 10 o 15 municipios alrededor del primero que hizo el hospital hubiera sido suficiente para atender a toda esa mancomunidad. Entonces eran hospitales 3 que nunca se ocupaban en un lado y hospitales 3 que tampoco se ocupaban en el otro. Pero yo creo que eso va a pasar igual. Bueno, a lo mejor vamos a necesitar, como no, un centro de procesamiento de semillas, pero no creo que vayamos a poder tener uno en Canaguá, otro en El Molino, otro en Bailadores, uno en La Grita y uno en Salvador. No. Yo creo que a lo mejor vamos a tener que sentarnos todos de acuerdo entre nosotros, con los bloques regionales y con nuestra institucionalidad gremial, es decir, mira, el mejor sitio para el desarrollo de la semilla que tenga una economía de escala suficiente y masa crítica para poder articular una generación de semillas que pueda competir contra la semilla importada y nos permita colocar la semilla nuestra también en otros países, tiene que estar en este punto y tiene que tener más o menos este volumen de negocio. ¿Por qué? Porque la renta petrolera nos acostumbró a identificar la necesidad y a satisfacer la necesidad sin exigirle la eficiencia en el retorno al capital invertido. Entonces el FONAYAP llenó el país de centros de investigación que ninguno de nosotros sostenía, porque ninguno tiene la masa crítica suficiente de investigación para generar recursos para sostenerse. Eso tiene que cambiar. Porque esa solución que nosotros le teníamos, lo que yo siempre he llamado
yo sé que es antipático, la solución de carpetica. Es que uno siempre que tenía la oportunidad de hablar con alguien que tenía capacidad de incidir, le llevaba a uno la carpetica. Y la persona que recibía la carpetica, probablemente recibía 100 carpeticas y decía, voy a aplicar 10 carpeticas. Y no veía si esa solución de la carpetica realmente era sostenible en el tiempo o no analizaba de las 100 carpeticas, que a lo mejor eran coincidentes, para decir, de las 100 carpeticas voy a hacer 3, no voy a satisfacer a ninguno en particular, pero a todos en general. Eso es el nuevo reto del modelo de desarrollo. No hay los recursos excedentes para traer soluciones en cada uno de los lugares. Tenemos que manejar conceptos económicos. No solamente tenemos que manejar conceptos políticos, no solamente tenemos que manejar este concepto de la satisfacción de la necesidad. Tenemos que manejar el concepto político y la satisfacción de la necesidad con el elemento de que tiene que ser productiva la solución que se aplique. Porque si no, vamos a seguir en el mismo sistema. Un modelo que elevó 11 veces su productividad sobre el resto de la economía para sostener la ineficiencia de todos esos sectores. Pero esas 11 veces que fue más productiva, hace años que dejó de ser suficiente. Porque cuando era 4 veces más eficiente, la cosa iba más o menos bien y el país marchaba bastante bien. Pero cuando se fue a 11 veces, bueno, no dio para atender tanta ineficiencia, además de una población cada día más creciente. Yo creo que hay muchas cosas, pues quizás que tienen que ver más con el presente, el deterioro, digamos, el desaprendizaje que ha habido en el modelo educativo, el desaprendizaje que ha habido pues, en la empresa privada, en la empresa pública en general, digamos, en todos los procesos productivos de Venezuela. Yo creo que es una condición que hace muy difícil el tema de la aplicación pues, de estas soluciones y de este campo. Y hay también, yo creo que la otra cosa fundamental que tenemos que resolver, por eso invitamos a los amigos del Táchira que están los amigos del Hub Tecnológico. Los amigos del Hub Tecnológico, porque no es verdad que en Venezuela no hay internet suficiente para aplicar soluciones digitales. Nosotros creíamos que eso era así, eso era un axioma. Y bueno, nosotros fuimos al Táchira y nos enseñaron que en el Táchira, con el internet del Táchira, que probablemente es mejor que el resto del país, bueno, habían aplicaciones y soluciones a los problemas de muchas empresas que estaban en muchos lugares del mundo. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que la nueva normalidad son los procesos basados en tecnología. Y allí viene también una cosa fundamental desde el punto de vista de las políticas públicas. El agua es un servicio fundamental, la electricidad, si no hay desarrollo, el gas y la conectividad. Yo creo que no tardará el mundo en reconocer la conectividad como un derecho humano. Porque nosotros ya existe en muchos países del mundo lo que se llama el e-government o el gobierno digital. Y el gobierno digital no es otra cosa que el marco regulatorio de actuación del ciudadano digital. Cada día nosotros vamos a ser aún más ciudadanos digitales. Ya cuando uno va a Europa, por ejemplo, y saca la tarjeta de crédito, es un dinosaurio. Porque allá ponen el dedo. Y pagan con el dedo. Bueno, qué maravilla, ¿no? Bueno, por supuesto, eso es un avance tecnológico muy sencillo. Eso no es, digamos, oye, ¿qué tiene ese dedo? No tiene nada, tiene la huella dactilar que tiene la misma que tienes tú. Entonces, ¿qué es eso? Bueno, precisamente que en el momento de que tú te registras tu huella dactilar, eso ya te va a servir para todo tu proceso como ciudadano. Y vas a hacer un documento, y te vas a sacar la cédula, y vas a sacar el pasaporte, y vas a rastrear una compañía, y vas a hacer lo que sea, y vas a hacer con el dedo. Y además, como es un ciudadano digital, toda tu información la tiene en los sistemas de salud, los sistemas de educación, para cualquier cosa que te pase en cualquier lugar del mundo. Y, por ejemplo, si tú dices, no, vale, yo soy un atleta y yo quiero pagar, eso es lo que hablaba de la capacidad del manejo de información y de data para hacer las cosas más, digamos, adaptadas a cada persona. Si tú tienes un teléfono, por ejemplo, un iWatch, hacer algo, un Fitbit, y tú eres una persona que hace ejercicio todos los días, registras todas tus pulsaciones, tus cosas,
Bueno, tú vas con el dedo, te vas a conectar al sistema de salud, el sistema de salud te va a decir que tú eres una persona de bajo riesgo, porque en tu registro de los ejercicios que haces todos los días durante los 5 años, ha mostrado que haces ejercicios 340 días al año, entonces eres mucho menos proclive a las enfermedades silenciosas que están azotando a la humanidad y por lo tanto tu póliza de salud debe costar la mitad de lo que le cuesta al que no lo hace. Y no es el contrato a juro que te traía el corredor seguro, que era tu pana, que si no firmabas ese no había otro. Porque la compañía no tenía la capacidad de adaptarse a la necesidad de cada consumidor, de cada cliente. Bueno, eso es el pasado. Eso es pasado. Eso es historia. Eso ya no es. Entonces la gente usa esto no por moda. Nosotros lo usamos por moda, pero la gente normal lo usa porque esto le da capacidad de definir su perfil de salud y le va a permitir acceso o le van a denegar acceso a determinado. Entonces el salto hacia la era digital, hacia las plataformas digitales, hacia los procesos digitales, va atrasado. O tenemos cómo resolvemos el tema de la conectividad. Bueno, el otro día teníamos una reunión con nuestro presidente Casetel y hacía una cosa muy interesante. Él decía, está mejorando a pasos importantes el tema de la conectividad a internet, pero no está siendo bien hecho porque lo están haciendo los pequeños, ¿no? Yo, bueno, tiene razón, dice, qué lástima que están haciendo los pequeños, cuando es lo mismo que quizás alguien grande que tenga, lo que hablamos, masa crítica, economía de escala y tal. Pero yo también decía, oye, qué bueno, ¿no? Porque me provoca como que consolidar a todos esos proveedores de internet y convertirme yo en un grande y hago un tremendo negocio. Bueno, esas son también las oportunidades, las dificultades del presente nos pueden brindar a nosotros si realmente queremos coprotagonizar junto con los trabajadores este proceso de salto a la modernidad. Yo creo que, bueno, hemos hablado de, por supuesto, también en el tema energético, es fundamental, las economías 5.0 tienen una cosa muy importante. Uno de los grandes cambios de paradigma que hay en el sistema energético y que de muchísimas oportunidades, sí, se abre, es que ya no, una de las características de la tercera revolución industrial en la generación de energía es que era centralizada. Eran grandes centros de generación eléctrica, grandes termoeléctricas, distribuyen a varias partes, por ejemplo, planta centro, o hidroeléctrica, o termoeléctrica, la tierra, etc. Bueno, hoy en día no, hoy en día cada quien genera su energía de distintas formas. Bueno, el cambio de esos paradigmas también tiene que traer adaptación, un punto fundamental de lo que es una de esas cosas que tienen atadas la creatividad y la fuerza de la producción, que es la cantidad enorme de monopolios estatales. La sociedad venezolana tiene que entender que todos los sectores de la actividad económica tienen que estar abiertos a la participación ciudadana. El ejercicio de soberanía no está en reservarse la explotación de determinada actividad económica. Y los resultados están a la vista. Todos sabemos cuáles son los monopolios estatales. Todos sabemos cómo eran los que no eran y ahora son, y cómo están ahora. Todos sabemos cómo están los que siempre han sido. Y todos sabemos cómo están que aquellos no siéndolo le permiten o tienen limitaciones importantes a la participación del capital. Y aquí llego a hacer una reflexión, sobre todo a todos aquellos de ustedes que tengan contacto con los hacedores de políticas públicas. Muchas veces cuando vemos las discusiones de las legislaciones para el estímulo de algún sector económico, siempre vemos que el interés nacional, eso es muy importante, sin duda alguna, pero el interés nacional no puede ser tan interés que mate el atractivo para el inversionista. Y entonces tenemos el ejemplo de la petroquímica. Bueno, sí, la ley petroquímica establece que un porcentaje mayoritario tiene que tenerlo el Estado, porque eso es interés nacional. Bueno, válido. ¿Qué es mejor? Tener petroquímica actualizada, donde el Estado regule, no como propietario, sino como ente regulador, el país lleno de petroquímica,
tener 4 cafeteras viejas donde tenemos más de la mitad. ¿A quién gana con las 4 cafeteras viejas? Yo sí sé quiénes ganan. Los petroquímicos de otros países del mundo. Porque nosotros tenemos todos los años el mismo tema con la gente de Portuguesa, de Guárico, de fertilizantes, que no sé qué tal, que no llegan, que el barco, que se hundió, que no me dio la carta de crédito, que la sanción. Podríamos tener esto lleno de industria petroquímica, de fábricas de fertilizantes, bueno, en varias partes del país. Las inversiones petroquímicas importantes en el país fueron en los años finales de los años 80 en José. Señores, 40 años perdidos. ¿Y dónde está esa discusión en la sociedad venezolana? No era relevante. No era relevante porque el exceso de la renta, de alguna manera nos decía decir, es mejor traer el barco vikingo o el fulano el tal, que es mejor negocio, me deja algo afuera, ay, el control de cambio, ay, Dios mío, aguante. Esa es la realidad. Ahora, eso es lo que queremos seguir. Entonces decimos, no, pero entonces queremos ir a la soberanía alimentaria. Bueno, como no, con mucho gusto. ¿Qué es la soberanía alimentaria? Bueno, la soberanía alimentaria sí es la capacidad de producir y generar la mayor cantidad de alimentos que consumen los ciudadanos dentro del territorio nacional. Bueno, entonces tenemos que ver cómo hacemos con el tema de la petroquímica y lo que decía de la semilla y que lo que decía también de los herbicidas, de la industria química ya, de los herbicidas, las cosas que se utilizan para el control de la siembra, la tecnología de los equipos, etc. Entonces, al final, si tú quieres realmente lograr esos conceptos de seguridad, no tienes otro camino que abrirte a la inversión eficiente y productiva. Pues que si no lo haces, vas a terminar perdiendo eso que estás buscando porque terminas dependiendo por no desarrollar los procesos productivos que te generan lo que tú estás buscando. Entonces tenemos una serie de contradicciones en nuestro modelo que al final lo que nos ha llevado es a lo que tenemos ahorita. O sea, ahora, cuando uno plantea que hay que abrir la electricidad a la inversión, a la participación ciudadana, inmediatamente la gente piensa, y con razón probablemente, que van a subir la tarifa. Bueno, sí, no, sin duda que la van a subir. Porque si vale 0, esa no es tarifa. Y si pagas, aquí me contaba, creo que nos contaba el alcalde aquí de Mérida, que en algunas partes de la ciudad cobran por la recolección de basura un bolívar al mes. No tiene sentido. No es verdad que no, yo no creo que nadie pueda pagar 10. Entonces, bueno, no, que unos paguen 1 y otros paguen 100, válido, pero lo que es importante reconocer es que el servicio público más caro es el que no se tiene. Pero a veces nos entra a decir, no, yo no voy a llevarse, es verdad que vas a pagarlo, pero más caro es la planta eléctrica. O más caro es pagar el camión de agua, o más caro es pagar el tanque de agua. Entonces, no, pero es que a mí, y eso lo vimos en algunos focus group, no, es que a mí el agua me la da la alcaldía. Entonces yo tengo 2 tambores y la alcaldía me llena los tambores. ¿Y cada cuánto viene la alcaldía llenando los tambores? No, una vez a la semana. ¿Tú prefieres tener agua del tambor una vez a la semana en 2 tambores que pagar algo por el agua? ¿Y dónde está pues la calidad de vida? ¿Dónde está la necesidad pues de la higiene, las millones de cosas? Bueno, esas son barreras que vamos y que hoy en día conseguimos en la sociedad venezolana cuando planteamos este cambio, digamos, de abrir todos los espacios de la economía a la participación ciudadana. Comenzando por el petróleo. El petróleo, hemos perdido capacidad de producción, o no, algunos dirán que es el tema sancionatorio. Yo creo que vale la pena incluirlo pues, en la ecuación, pero también porque no hemos invertido suficiente. ¿O es que no es cierto que hace 5, 6, 7 años la principal producción petrolera del país estaba asociada a los convenios operativos? Eso es una realidad, eso está en números aquí y en números afuera. ¿Por qué había más producción en los convenios operativos que en la producción propia de nuestra empresa nacional? Muy sencillo. Porque en los convenios operativos le invertían en el negocio. La exacerbación de la renta nos llevó al eterno dilema de matar a la gallina de los huevos de oro.
le fuiste sacando tanto para, digamos, cubrir las ineficiencias del modelo, que terminaste de alguna manera agotando a la que realmente te daba la capacidad. Y nadie planteó la discusión, ¿por qué aportan más los convenios operativos que la producción propia? Bueno, yo creo que esas son discusiones en nuestro espacio absolutamente superadas, pero a las que tenemos que ir, porque abrir la producción, la comercialización, la refinación, inclusive la exploración de la industria petrolera no significa que el recurso deje de ser soberano. Eso no está en discusión en nuestro modelo. El petróleo seguirá siendo de todos los venezolanos. Y es la palanca que más pronto nos puede poner cerca de ese salto cuántico y de esas innovaciones que tenemos que dar a la economía para superar el modelo actual. Porque es el que todavía tiene más competitividad a nivel global que los otros sectores en la economía. Esas 11 veces más competitividad que tenía con respecto a los otros sectores, probablemente hoy no sea 11, pero sigue siendo más competitivo que los demás y relativamente competitivo en función, digamos, de los demás productores de petróleo de esta parte del mundo. Pero con los esquemas tradicionales no lo vamos a lograr. Y por eso que nosotros, como institución, ya nos hemos adelantado, inclusive antes de este documento, a insistir en la necesidad de que se abra la discusión del tema petrolero y que de este tema, digamos, multilateral o de este relacionamiento o estas negociaciones bilaterales entre los Estados Unidos y Venezuela, de alguna manera se abra mucho más flexibilidad para la participación y crecimiento de nuestra principal industria. Pero yo no quisiera, pues, seguir, digamos, llenándolo de tantas cosas. Creo que hemos pasado lo fundamental. Yo creo que también las condiciones de empleo están cambiando. Ya la gente no necesariamente se desplaza a los sitios donde trabaja. Hoy en día muchos trabajan o trabajamos de cualquier lugar donde estemos. Lo he repetido anteriormente, ya digamos la carretilla, el tractor, las cosas físicas pues no son las herramientas de trabajo. Cada día son más el tablet, cada día son más el GPS, el dron, las herramientas de trabajo, y eso necesita por supuesto también herramientas y la capacidad. Ese modelo de desarrollo de competitividad que basada en ventajas competitivas, por supuesto que necesita una revolución en el tema educativo. Tenemos que cambiar la concepción de nuestro sistema educativo, tenemos que cambiar las horas de dedicación que tenemos en nuestro sistema educativo y tenemos que cambiar las herramientas que les estamos dando a las personas que salen de nuestro sistema educativo, porque salimos capacitados para entrar a una universidad con un conocimiento quizás universal, pero probablemente lo que necesitamos son herramientas que nos permitan más bien incorporarnos a ese mundo tecnológico y a ese mundo de desarrollo del trabajo. Yo creo que sería mucho más eficiente en horas del tiempo y de la presentación si más bien damos una mirada pues al portal y a la información que tenemos pensada presentar digamos aquí en la pantalla, donde de alguna manera podemos ver algunos marcos referenciales y cuáles son algunos modelos de actuación que podríamos aplicar para... Yo no sé si ustedes tienen este librito, se repartió. Okay. Aquí en este librito está este proyecto, esta base para la discusión, tiene algunos elementos que vamos a entregar. Primero tenemos un portal web que se va a abrir hoy, donde van a tener toda la información referente a todos estos temas. Están disponibles todas las charlas, toda la literatura, todo lo que nosotros hemos, digamos, de alguna manera consultado para hacerlo. Y también, por supuesto, hay un libro que profundiza muchísimo más, pero básicamente nuestra solicitud, nuestro interés de traerlo hoy para acá, es que de alguna manera salgamos de aquí como agentes motivadores en la sociedad de la discusión de hacia dónde debe ir ese nuevo esquema productivo. Nosotros sentimos que el país no tiene sentido de urgencia con lo importante que significa volver a un modelo realmente productivo y que pueda insertarlo en los mercados globales. Y el país pareciera que se siente satisfecho
como lograr espacios de recuperación económica haciendo las cosas de la misma manera como tradicionalmente la hemos hecho. Gracias.